Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamalaki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Mujer se accidenta con su moto al engancharse con una pita en el paro cívico. La mujer fue conducida hasta un hospital de Santa Cruz y su diagnóstico es reservado. Mineros cooperativistas rechazan ley antilegitimación y advierten a Arce. Cocobol se declara en emergencia en rechazo al proyecto de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, por lo cual advirtieron al presidente que respete la Constitución. En el Huipalazo, el MAS anuncia la presencia de Arce en 3 ciudades. Los sectores que respaldan al oficialismo realizarán concentraciones en los 9 departamentos como desagravio al emblema. Consejo desconoce cuándo tratará el proyecto del paquete escolar. Se desconoce cuándo será tratado para el pleno de esa entidad. Mientras tanto, los padres de familia y estudiantes piden celeridad para que la licitación se realice antes de que culminen las clases el 7 de diciembre. Arce anuncia tercera dosis de la vacuna para mayores de 60 años y enfermos crónicos. El jefe del Estado anticipó que se destinarán más de 1 millón de vacunas para la tercera dosis. Procuraduría inicia el proceso de verificación de actas observadas en los comicios de 2019. La autoridad señaló que el proceso de verificación de las actas observadas pasará por una medición de técnicas cuantitativas y cualitativas. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. En esta su edición les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional sobre los hechos que han hecho día la jornada pasada. En ese sentido, rápidamente nos vamos al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 De la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud apuesta por una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus, pero esto solamente a pacientes de grupos de riesgo. La OMS apuesta también por la tercera dosis, aunque no para todos. La Organización Mundial de la Salud recomendó este lunes la tercera inyección de la vacuna contra el COVID para los pacientes de grupos de riesgo. Por supuesto, el organismo da este visto bueno solo para aquellas vacunas aprobadas por la ONU, a saber, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac y Johnson & Johnson, en cuyo caso se trataría de una segunda dosis. La OMS también quiso insistir en la necesidad de que los distintos países tengan vacunadas al menos al 70% de sus respectivas poblaciones para el segundo semestre del año que viene. En Alemania, y como ya estaba anunciado, las pruebas rápidas de coronavirus dejaron este lunes de ser gratuitas, aunque sí seguirán siéndolo para aquellas personas que no pueden ser vacunadas, como los niños. En las calles del país, división de opiniones. Me parece bien que la gente ahora tenga que pagar, porque si hay gente que no quiere vacunarse por la razón que sea, entonces ¿por qué el público en general tiene que pagar por ello? Opina. Continuamos con más información y nos vamos hasta Rusia, donde sigue la polémica con el opositor Alexei Navalny, quien es catalogado como preso extremista y terrorista. El líder opositor ruso Alexei Navalny, catalogado como preso extremista y terrorista por la prisión en la que cumple condena. Él mismo lo ha explicado en Instagram. Navalny afirma irónicamente estar contento con esta nueva clasificación, ya que deja de ser un reo propenso a la fuga, lo que implicaba despertarle cada 2 horas para comprobar que seguía en su celda.
El anuncio llega 4 meses después de que 2 organizaciones fundadas por él fueran ilegalizadas tras ser declaradas extremistas. Fuertes inundaciones en la ciudad china de Shanxi suspenden la actividad de minas de carbón. Más de 120.000 personas han sido evacuadas en el norte de China después de que las lluvias inusualmente inundaran este sector. Más de 120.000 personas han sido evacuadas en el norte de China durante el fin de semana, después de que unas lluvias inusualmente fuertes inundaran la provincia de Shanxi. Al menos 60 minas de carbón de la provincia, una de las principales regiones productoras de carbón de China, han suspendido su actividad debido a las inundaciones, según un comunicado del gobierno local, mientras el país se enfrenta a una crisis de suministro eléctrico. Se estima que 190.000 hectáreas de cultivos quedaron destruidas, así como miles de edificios que fueron reducidos a escombros. Aunque se trata de una provincia de clima seco, la Oficina Meteorológica de Shanxi dijo que habría más lluvias en los próximos días e instó a los agricultores a apresurarse a cosechar cuando el tiempo esté despejado. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Continuamos con más información y nos vamos hasta lo que ha sido el paro cívico. Esto para el movimiento al socialismo ha sido catalogado como un fracaso, ya que en varias ciudades no se ha podido evidenciar contundente participación de la población. Bueno, el día de hoy convocado para el paro por parte de los cívicos políticos de la oposición ha sido un total fracaso.
No ha habido convocatoria, no ha habido ese paro como se ha visto en el pasado. Y esto refleja y obedece que el pueblo boliviano en este momento está pensando en trabajar, en reactivar, dejando de lado los intereses políticos, porque en este momento y en este paro convocado, básicamente el motivo son intereses personales y políticos. La liberación o la libertad de la señora Añez, la persecución, la que se anule la ley de ganancias ilícitas. Esta ley ni siquiera está aprobada, está en socialización. Entonces, ante eso consideramos que ha sido ese fracaso. Si se ha visto en algunos puntos, en esos puntos se ha establecido que son los servidores públicos. Y el día de hoy en el Huipalazo, que ha sido convocado por organizaciones sociales, el Movimiento al Socialismo ha afirmado que el presidente Luis Arce va a participar en 3 ciudades. Esto en apoyo y remembración de lo que viene a ser la defensa de este símbolo patrio. De nuestras organizaciones sociales, queremos convocar para la concentración para el día de mañana a la gran defensa de nuestra huipala. La huipala es un símbolo que se debe respetar, ¿no?, ante todas las adversidades, tanto político. Pero sin embargo, la convocatoria de nuestras organizaciones sociales y como brigada parlamentaria estamos en la obligación de transmitirles que la concentración va a ser la ceja altura multifuncional para luego descender hacia la Plaza San Francisco para que se pueda descender y posteriormente a ello también comunicar que nuestro presidente Luis Arce Catacora como nuestro hermano David Choquehuanca y autoridades van a estar presentes con toda la población paceña, ¿no? También queremos informar que esta actividad que se está llevando adelante no solamente es en La Paz, sino en los 9 departamentos y también aclarar que nuestro hermano presidente va a estar a primera hora en la mañana en Cochabamba, a mediodía en La Paz y posteriormente en la tarde en Santa Cruz. Continuamos con más en lo que viene a ser la referencia a la convocatoria a Huipalazo en diferentes puntos del país. El AGAM de Paz del Departamento de La Paz ha firmado su participación en la marcha que va a descender desde la ciudad del Alto hasta la Plaza San Francisco de La Paz, donde se va a llevar a cabo la concentración. Estamos nosotros en contradispuesta el día de mañana haciendo una marcha en defensa de nuestros símbolos patrios que serán reconocidos por la Constitución como el patrio común, nuestra huipala, nuestro tricolor y los demás símbolos patrios, para que estos señores secesionistas que están poniendo en letargo a nuestro Estado plurinacional puedan entender de una vez por todas que acá necesitamos reactivarnos económicamente. No estamos para someterlo a un sufrimiento, a una calamidad como el que hemos sufrido el año 2019 en el golpe de Estado, y en los 87 municipios del día de mañana acompañaremos a nuestras organizaciones sociales del Departamento de La Paz en una movilización que ha de empezar desde las 8 de la mañana del multifuncional. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas.
La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Continuamos con más información y el alcalde de Coripata ha pedido al sector de cocaleros de los Yungas puedan subsanar los conflictos internos y así poder llevar a cabo una reconciliación con la base que busca mejorar este sector. Son ajenas, no obstante, desde el punto de vista de la coca como sustento básico, diario, cotidiano y situación de vida para nuestros municipios de las 3 provincias, pues nos involucra, nos afecta y sin duda nuestra familia cocalera está totalmente afectada, pero gracias a Dios ya hay luces, hay un equilibrio y en ese aspecto con todas las expectativas pues para que esto llegue a mejores puertos, ¿no? Y ya se ha conformado un comité electoral y en función a eso seguramente van a conformar un directorio legítimo, reconocido y que sobre todo sea equilibrado. Ya mi percepción es muy personal, ¿no? Y el cual como autoridad municipal debo abstenerme de vertir o emitir criterios sobre la cosa privada, ¿no? La DECOC es una entidad privada y tiene su directorio, tiene su conformación y sobre todo tiene un conglomerado de socios. Y en la reunión del Comurade encabezado por la alcaldesa Bacopa se ha determinado ampliar lo que viene a ser por 90 días la gestión de riesgo y en este tiempo que se ha podido ampliar esta emergencia han decidido tomar acciones tanto presupuestarias como también de acciones físicas. Dentro de las recomendaciones y conclusiones creo que es importante destacar que el secretario, el ingeniero Llanos, estará a la cabeza en este consejo para poder tomar en cuenta todas las recomendaciones que ustedes tuvieran como subalcaldes o como secretarios dentro de las temáticas de lo que son riesgos en diferentes ámbitos, sean en desastres naturales, en temas de salud, en temas de la economía, como mencionaba Bernardo también, por el tema de las jaurías que hemos ido teniendo en el Distrito 13, con el cual estamos trabajando con grupos animalistas también, cuidando siempre la ley 700, ¿no? De igual manera, en el tema de la salud, vamos a nosotros fortalecer los programas y planes que tiene esta dirección para poder llegar más a la gente. El porcentaje que nosotros estamos remontando, como bien lo decía el doctor Carlos, es importante para nosotros. Aunque algunos no lo aprecien y sigan atacándonos, para nosotros como autoridades es importante el dato que hemos ido teniendo en estas últimas semanas. El ministro de Educación se ha referido en cuanto a lo que vienen a ser los porcentajes de las unidades educativas que han retornado a las clases semipresenciales a nivel nacional. Asimismo ha afirmado que se trabaja conjuntamente con otros ministerios para ya la siguiente gestión, esto con lo que viene a ser las vacunas y el retorno de los adolescentes a las clases presenciales. Desde el Ministerio de Educación debemos indicar que nuestra estrategia para la recuperación del derecho a la educación está funcionando. El último reporte que tenemos es que del 100% de unidades educativas, 57.25% pasan clases presenciales. Semipresenciales 22.34% y a distancia 20.17%. En la asistencia del personal docente estamos haciendo el control desde hace tiempo y se aplicará el reglamento correspondiente. Se ha coordinado con el Ministerio de Salud y Deportes el tema de la vacunación.
La dosis de esperanza es la que deben recibir todas las bolivianas y los bolivianos mayores de 18 años, que era el primer grupo. Ahora se ha ampliado para nuestros estudiantes de 16 y 17 años. Es una noticia que ha alegrado a muchos estudiantes. Hemos recibido el reporte de parte de nuestros estudiantes, están muy felices, y coordinaremos obviamente con el Ministerio de Salud y Deportes la vacunación a nuestros estudiantes para que estén inmunizados y podamos retornar gradualmente a la regularidad de nuestras actividades. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Y amigos y amigas, llegamos a la recta final de esta edición. Con mi persona será el reencuentro en otra oportunidad. Que tengan un lindo resto de jornada. Permiso. Mujer se accidenta con su moto al engancharse con una pita en el paro cívico. La mujer fue conducida hasta un hospital de Santa Cruz y su diagnóstico es reservado. Mineros cooperativistas rechazan ley antilegitimación y advierten a Arce. Cocobol se declara en emergencia en rechazo al proyecto de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, por lo cual advirtieron al presidente que respete la Constitución. En el Huipalazo, el MAS anuncia la presencia de Arce en 3 ciudades. Los sectores que respaldan al oficialismo realizarán concentraciones en los 9 departamentos como desagravio al emblema. Consejo desconoce cuándo tratará el proyecto del paquete escolar. Se desconoce cuándo será tratado para el pleno de esa entidad. Mientras tanto, los padres de familia y estudiantes piden celeridad para que la licitación se realice antes de que culminen las clases el 7 de diciembre. Arce anuncia tercera dosis de la vacuna para mayores de 60 años y enfermos crónicos. El jefe del Estado anticipó que se destinarán más de 1 millón de vacunas para la tercera dosis. Procuraduría inicia el proceso de verificación de actas observadas en los comicios de 2019. La autoridad señaló que el proceso de verificación de las actas observadas pasará por una medición de técnicas cuantitativas y cualitativas.
internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.